Hay meses que pasan desapercibidos, meses que simplemente llegan y se van, pero hay otros que parecen cargar con un peso diferente. Meses que, año tras año, terminan siendo recordados por tragedias que nadie vio venir. Y para millones de personas alrededor del mundo, junio se ha convertido en uno de esos meses. Un mes que ha sido testigo de despedidas inesperadas. Un mes que ha arrebatado voces, artistas, ídolos y por último, creadores. Creadores que parecían tener todavía mucho por delante. Porque cuando llega junio, muchos recuerdan nombres que jamás pensaron despedir. Nombres como XXXTentacion, Michael Jackson, Oliver Tree y Gatsby. Historias diferentes, épocas muy diferentes, pero una misma sensación. La de levantarse una mañana, abrir el teléfono y descubrir que alguien que parecía eterno ya no estaba. Bienvenidos sean a un nuevo video. Yo soy Vanis y si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Comparte con tus amigos. Apoyarías mucho al canal con tu buen like. Sin nada más que decir, vayamos a ello. Apaga las luces, eleva el volumen. 18 de junio de 2018. Radiquemos en Florida, Estados Unidos. Era una tarde aparentemente normal para Hanse Dwayne Ricardo Onfroy, pero conocido mundialmente como XXXTentacion. Salía de una tienda de motociclistas. Tenía apenas 20 años, sí, 20 años. Una edad en la que la mayoría de las personas apenas está comenzando a descubrir quién quiere ser. Pero él ya se había convertido en una de las figuras más importantes de la música urbana. Su voz era escuchada por millones. Sus canciones acumulaban cientos de millones de reproducciones. Y aunque generaba controversia, nadie podía negar el impacto que tenía sobre toda una generación. Mientras otros hablaban de dinero o de fama, XXXTentacion hablaba de depresión, de ansiedad, de soledad, de dolor. Y por eso tantos jóvenes se sentían identificados con él. Pero aquel 18 de junio todo cambió. Un robo terminó en tragedia, y en cuestión de minutos la noticia comenzó a recorrer internet. Los fanáticos no podían creerlo. Muchos pensaron que era una broma, otros esperaban que fuera una noticia falsa, pero no lo era. XXXTentacion había muerto, y con él desaparecía una de las voces más influyentes de su generación. Hasta el día de hoy, canciones como Sad continúan sonando alrededor del mundo, como un recordatorio de talento que se apagó demasiado pronto. 25 de junio de 2009. Probablemente una de las noticias más impactantes en la historia de la música. Michael Jackson había fallecido, y durante unas horas parecía que el mundo entero se detuvo. No importaba el país, no importaba el idioma, todo el mundo sabía quién era Michael Jackson. Era imposible escapar de su influencia. Desde los años 70 había revolucionado la industria musical, había roto récords, había redefinido los videoclips, había cambiado la forma de bailar, la forma de cantar, inclusive la forma de hacer espectáculos. Era mucho más que una estrella, era un fenómeno global. Por eso, cuando comenzaron a aparecer los primeros reportes sobre su estado de salud, nadie creía creerlos. Pero poco después llegó la confirmación. El rey del pop había muerto a los 50 años. Las calles se llenaron de homenajes. Las estaciones de radios tocaron sus canciones durante días. Millones de personas lloraron a alguien que jamás conocieron personalmente. Porque Michael Jackson era una de esas figuras que parecían eternas. Y cuando alguien así se va, uno entiende que incluso las leyendas tienen un final. Durante años, Oliver Tree fue imposible de ignorar. Su apariencia extravagante,
su cabello característico, sus videos absurdos, inclusive su humor extraño. Todo parecía diseñado para llamar la atención, pero detrás de toda esa imagen existía algo más. Un artista genuino, alguien que logró convertir emociones reales en música, canciones sobre pérdidas, frustraciones, relaciones rotas e inclusive momentos difíciles de la vida. Por eso millones de personas conectaron con él, porque detrás de la comedia existía una persona que entendía perfectamente lo que era sufrir. Y entonces llegó junio de 2026. Una noticia devastadora comenzó a circular. Oliver Tree había perdido la vida en un accidente aéreo en Brasil. La noticia provocó una conmoción inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes, de homenajes, de videos, de recuerdos. Porque nadie estaba preparado para despedirse de alguien que apenas unos días antes seguía publicando contenido y haciendo música. Miles de personas volvieron a escuchar sus canciones, no para entretenerse, sino para recordar, para sentir que de alguna manera seguía presente. Y entonces llegamos a una de las pérdidas más dolorosas para la comunidad hispanohablante, Gaspi, un joven creador argentino que logró algo muy difícil en Internet, ser auténtico. En una época donde muchos intentan parecer a alguien más, Gaspi era simplemente él, Gaspi, su humor, su manera de interactuar con las personas. Todo parecía natural, y eso hizo que millones de personas lo adoptaran como uno de los suyos. No era solamente un youtuber, era alguien que acompañaba a la gente en sus días, en sus comidas, en sus momentos aburridos, en sus ratos difíciles. Por eso la noticia de su muerte golpeó tan fuerte, porque nadie esperaba despedirse de él tan pronto. Tenía apenas 23 años, toda una vida por delante, sueños, proyectos, metas. Y aún así, el destino tenía otros planes. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedidas. Miles de personas compartieron clips de sus mejores momentos. Y durante días enteros, Internet parecía guardar silencio. Un silencio extraño, como si todos estuvieran intentando comprender algo que simplemente no tenía sentido. Junio. Un mes más en el calendario. 30 días como cualquier otro. Y sin embargo, un mes que ha dejado cicatrices en la historia de la música y del Internet. Porque fue en junio cuando el mundo perdió a XXXTentacion. Fue en junio cuando el rey del pop cerró los ojos por última vez. Fue en junio cuando Oliver Tree se convirtió en recuerdo. Y fue en junio cuando millones de personas tuvieron que despedirse de Gaspi. Quizás esa sea la parte más difícil de admirar a alguien. Aceptar que un día ya no estará. Aceptar que ninguna fama, ningún talento, ninguna fortuna puede detener el paso del tiempo. Pero también existe algo que la muerte jamás podrá destruir: el recuerdo. Porque mientras alguien escuche una canción de Michael Jackson, mientras alguien reproduzca Sad de XXXTentacion, mientras alguien vuelva a ver un video de Oliver Tree, o mientras alguien se ría con una vieja entrevista de Gatsby, ellos seguirán aquí. No de la forma en la que quisiéramos, pero sí de la única forma en la que realmente importa, en la memoria de quienes nunca los olvidarán. Porque las personas mueren, pero las huellas que dejan pueden durar para siempre. Hasta aquí dejaré este video. Si te ha gustado, deja tu pulgar arriba, comparte con tus amigos, comenta para más, y si no estás suscrito, suscríbete, apoyarías mucho al canal. Yo soy Vanis y te deseo una excelente tarde. Hasta pronto.